Hace unos años atrás, no muchos años atrás, pero un tiempecito, hubo un concierto aquí en Santo Domingo, en la ciudad capital de la República Dominicana, en el Estadio Olímpico. El Estadio Olímpico es el aforo más grande que tenemos en el país a nivel de espectáculo. Y ese concierto había sido un concierto esperado. Un artista muy querido, muy seguido en nuestro país. Venía anunciando desde hace tiempo y se creó una gran expectativa y llegó el día. Y el día del concierto cayó un aguacero torrencial con relámpagos, truenos, rayos, y el espectáculo se detuvo. No se podía comenzar el concierto y aquel cantante estaba con su banda en el camerino esperando que pasara el agua, porque imagínense usted un concierto donde todo tiene que ver con electricidad, ¿cómo íbamos a salir bajo agua? Y se le pone la mano a un micrófono mojado y el cuento hubiese sido de otra manera. Pero cuando habían pasado como 2 horas y el público seguía esperando, aquel cantante salió, subió a la tarima porque él iba a anunciar la cancelación del concierto. Y cuando encendieron las luces que iluminaban al público, y él vio aquel estadio con un mar de gente, más de 50,000 personas mojándose, expuestos allí a la lluvia. Él le dijo a los músicos que lo acompañaban: si esa gente tiene 2 horas ahí mojándose, no hay ninguna razón para que nosotros salgamos y le demos un buen espectáculo. Y se desarrolló el concierto bajo agua. Un concierto que duró más de 2 horas. Yo quería estar allí, pero no pude. Por eso me sé también la historia. Y no canceló el concierto. Al final, después, hicieron entrevistas a la gente que estaba allí de por qué no se fue del concierto. Y estas son algunas de las respuestas que yo recuerdo que publicaron de la gente. Hubo personas que dijo que no se fue a pesar de la lluvia porque ese era su artista favorito. Otros dijeron que no se fueron porque necesitaban botar el estrés. Y allí se iba a cantar, a bailar y a disfrutar, y ellos iban a botar el estrés bajo el agua. Otros dijeron que valía la pena mojarse y pasar frío con tal de ver a aquel artista que se iba a presentar. Otra respuesta fue: ya yo había pagado mi boleta, yo no iba a perder mi dinero. Me llama la atención 2 respuestas más que dijeron. Hubo gente que dijo que no se fue porque tenían la expectativa de que allí iba a pasar algo especial. Algo especial iba a pasar allí aquella noche y por eso ellos no se fueron. Y hubo algunos, incluyendo personas que vinieron de otros países, que dijeron que no se fueron porque era una bendición tener la oportunidad de ver a aquel cantante y su banda cantando en vivo. Eso hace la gente por ver a un hombre. Yo creo, y te quiero hacer una pregunta en el día de hoy, que todas estas respuestas que ellos dieron, nosotros tenemos la razón verdadera de eso cuando venimos a congregarnos. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. Si tú salieras por esa puerta hoy y te preguntan por qué razón tú viniste a la iglesia hoy, ¿qué tú dirías? Si te preguntan ¿por qué no te quedaste en tu casa hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque yo creo que si hay un favorito al que nosotros venimos
a ver y a disfrutar cuando nos congregamos es a Dios, y Dios vale más que cualquier hombre. Yo creo que cuando el único lugar donde nosotros verdaderamente botamos el estrés es en la presencia de Dios. No dice su palabra, vengan a mí los que están trabajados y cargados. En el argot moderno que manejamos, los que están estresados, y dice la Biblia, y yo los haré descansar. ¿Acaso si hay alguien que vale la pena mojarse, pasar frío, pagar la boleta, aguantar cualquier tipo de situación, es por la presencia de Dios? Y nosotros tenemos la presencia de Dios aquí, porque dice la palabra, donde están dos o más congregados en mi nombre, ¿qué pasa? Ahí estoy yo en medio de ellos. Nosotros no venimos a buscar ningún hombre, pero la presencia de Dios está en medio de nosotros. Yo no he pagado ninguna boleta, yo vengo a verlo gratis, con mucho más razón para congregarme. Si hay un lugar donde puede pasar algo especial, es en la presencia de Dios. Por eso yo vengo a congregarme con la expectativa de que Dios hoy va a hacer algo en medio de nosotros. Yo no sé si usted tiene expectativa, pero hoy Dios va a hacer algo en medio de nosotros. Y yo lo creo cada vez que nosotros venimos a congregarnos. Si los hombres consideran que un hombre le puede dar bendición, permítame decirle que la verdadera bendición está a los pies de la cruz de Cristo. Y es el lugar donde nosotros estamos. ¿Por qué tú has venido a congregarte en el día de hoy? ¿Por qué no te quedaste en tu casa? Y quisiera hacerle la pregunta a todos los que nos están viendo online, ¿qué razón hay más especial por la cual te quedaste en tu casa y no viniste a congregarte en el día de hoy? Yo quiero interrumpir la serie que vamos llevando hace unas semanas acerca de los atributos de Dios para que hablemos de las bendiciones de congregarse. Y a medida que vayamos hablando, les voy a decir por qué es necesario que hablemos de esas cosas. Mientras tanto, quiero que vaya conmigo al libro de los Hebreos. Búsquese el capítulo 10. Vamos a leer los versos del 19 al 25. Hebreos capítulo 10. Y leamos los versos del 19 al 25. Allí la palabra de Dios nos enseña razones y nos llama a atender lo que debemos y a congregarnos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo un corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Padre, gracias por tu palabra. Estamos aquí delante de ti con temor y temblor y con la expectativa de que tú vas a obrar en medio de nosotros. Háblanos en esta mañana. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Desnuda nuestras intenciones de forma tal que podamos ver con claridad lo que tú nos pides. Quita cualquier distracción que en este momento impide que tu palabra sea predicada y sea recibida. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El libro de Hebreos es un libro maravilloso. Es una carta anónima dirigida a una audiencia no identificada en la carta, pero que por lo que podemos ver en el contexto del libro, cuando lo leemos, podemos apuntar a hermanos
que estaban en peligro de una gran persecución, que día a día se iban intensificando los problemas en medio de ellos y que conforme a lo que estaban enfrentando tenían la tentación y estaban abandonando a Cristo, abandonando su fe, negando todo lo que tenía que ver en su relación con el Señor. Basta que veamos un poquito este contexto. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. El autor le dice, tengan cuidado de que en medio de estas situaciones ustedes dejen de confiar en Dios y se aparten de Él. Mira lo que dice el versículo 35 del capítulo 10. Por tanto, no desechen su confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en Cristo, la cual tiene gran recompensa. Dice este texto en el capítulo 2, el versículo 4, dice, no lo hagan, ¿por qué? Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre, dice el texto. Él escribe estas cosas para fortalecer a estos hermanos. Y para lograr su objetivo de fortalecerlos, les hace una maravillosa y preciosa presentación acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Les enseña que no importa lo duro que pueda ser el mundo, lo grande que puedan ser los hombres, Cristo es mayor que todos. En el capítulo 1, él le dice, Cristo es mayor que los ángeles, pues a ninguno de ellos se le ha dicho de parte del Padre, siéntate aquí a mi diestra. En el capítulo 3 le dice, Cristo es mayor que Moisés. Recuérdate que estos creyentes vienen saliendo de toda una tradición en el judaísmo para seguir ahora el nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Y él le dice, Cristo es mejor y mayor que Moisés. Moisés era el punto cumbre del antiguo pacto. El autor le dice, Cristo es todavía mayor. En los capítulos del 4 al 10, que es la sección central de este libro, el clímax de la carta, él le dice, Cristo es mayor aún que el sacerdocio. Él le dice, Él es el gran sumo sacerdote que trascendió los cielos y que entiende y reconoce todas nuestras necesidades. Capítulo 4, versículos 14 y 15. Él le dice, Él es mayor porque Él es un sacerdote para siempre. Los hombres tenían sacerdotes temporales, humanos, pero Cristo era un gran sumo sacerdote eterno, que no ministra en un santuario terrenal, sino en un santuario celestial, dice el capítulo 8. Pero no solamente eso, dice. Él es un gran sumo sacerdote que ha sido constituido mediador del nuevo pacto entre Dios y el hombre. ¿Sabe lo que le está diciendo? Cristo es mayor y mejor porque la única manera en la que tú te puedes acercar a Dios es por medio de Él. Dice, el único que va a guardar tu vida hasta la eternidad es Cristo. El único que te va a dar salvación, porque fue el que derramó la sangre del nuevo pacto, es Cristo. Es lo que le está diciendo el autor al decirle que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Pero no solamente eso. Él le dice, Cristo es mayor porque Él es un pacto mejor. Dice el capítulo 8, versículo 6. A la par de hacerle, combinada con esta presentación, Él entonces hace para sus lectores originales y para nosotros algunas exhortaciones prácticas que nos guían a retener nuestra fe. Algunas exhortaciones que nos van a llevar a cultivar una relación cada vez más estrecha con Cristo. Ejemplo de esto es lo que le dice en el capítulo 2, versículo 1. Le dice y los llama a prestar mucha mayor atención. Así mismo dice el texto, mucha mayor atención a lo que hemos oído, al mensaje, a la enseñanza que tenemos de Cristo y su palabra. No sea que nos desviemos, dice el texto. Capítulo 3, versículo 1, él le dice, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Capítulo 4 dice, temamos, no sea que parezca
que hayamos alcanzado el reposo del Señor y no lo hayamos hecho. Por lo menos en 9 ocasiones, Él está introduciendo exhortaciones por medio de la frase por tanto, como una conclusión de lo que viene enseñándonos acerca del Señor. Simon Kistemaker, un comentarista bíblico, hablando del libro de Hebreos, dice que el propósito de este autor era el transmitir una exhortación pastoral a sus destinatarios. Y él refuerza esas exhortaciones, esas amonestaciones con doctrinas acerca de la superioridad de Cristo, del sacerdocio, del pacto y de la fe. Él le dice, el escritor escribe pastoralmente, alentando a los hebreos y a nosotros a ser fieles a Dios y a su palabra. Todo lo que nosotros vemos en este libro, como la exhortación que vamos a ver en el día de hoy, es una amonestación para que nosotros procuremos cada día ser más fieles a Dios y a su palabra. Capítulo 10, versículos 19 al 25, donde estamos hoy. Específicamente en el verso 25 encontramos una de estas exhortaciones. Allí el autor nos dice, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Y quiero hablar de esa exhortación con el objetivo de que a los pies de la palabra de Dios fortalezcamos nuestro compromiso con Dios. Fortalezcamos nuestra vida espiritual y la vida de nuestra iglesia. Vamos a leer una vez más ese texto. Versículo 25. Vaya a su Biblia conmigo. Dice allí, la primera parte, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es lo primero que nos presenta el autor al hablarnos de eso? ¿Qué es lo primero que nos está diciendo? Nos está haciendo una advertencia a la cual, aún en el día de hoy, tú y yo tenemos que prestarle atención. Él está diciendo, no dejen de congregarse. Esa palabra congregarse, congregarnos, que aparece allí, significa asamblea, reunirse para participar de la asamblea. Nos está llamando a participar de la asamblea general de la iglesia de Cristo que somos nosotros. La asamblea general de Cristo se reúne. En nuestro caso nos reunimos como asamblea cada primer día de la semana, el domingo. Nos reunimos también en pequeñas asambleas en distintos días de la semana a través de las células. Él dice, no dejen de congregarse. Y para entender esa exhortación, yo quiero que mantengas en tu mente el contexto que acabamos de leer. Estos hermanos a los que se les está escribiendo esto son creyentes en persecución. Son creyentes que están perdiendo su vida en manos del mundo. Son creyentes que están siendo maltratados y que están tratando de abandonar su asociación de Cristo, muchas veces por salvar su pellejo. Pero son creyentes a los cuales el autor quiere fortalecer. Son creyentes a los cuales él le está diciendo y enseñándole que la solución de tu vida no es dejar de congregarte, no es abandonar tu compromiso con Cristo, sino es aferrarte a Él. Por eso, Él presenta el dejar de congregarse no como una práctica sin importancia, más bien como una mala práctica que debemos evitar. La palabra dejando que Él usa aquí significa abandonar, partir de un lugar, ya sea por negligencia o por olvido. Abandonar negligentemente. Esa es la palabra que Pablo usa en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, cuando dice, Demas me ha abandonado, amando más las cosas de este mundo. Es una palabra con una connotación totalmente negativa. La usa el apóstol Pablo también en ese mismo capítulo 4 de 2 Timoteo cuando dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Cuando el autor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos, está diciendo, no abandones la congregación, no abandones la asamblea de los santos, no seas negligente en cumplir con tu compromiso
con Dios. Esto es algo que debe llamar nuestra atención, mis hermanos, porque es una mala práctica que estuvo presente en el tiempo pasado cuando se escribió este libro y que está presente en los días que vivimos nosotros, aún hoy. Mira una prueba de esto. Te voy a compartir algunos datos publicados por la revista Christianity Today o Cristianismo Hoy, en un artículo escrito o publicado el 31 de octubre del 2021. Ellos revelaron lo siguiente y decían que el grupo Barna, que es una empresa de investigación de mercado especialista en temas de creencias religiosas, de cultura y de fe, publicaron que en el 2011 el 43% de los estadounidenses que se decían ser cristianos asistían fielmente a la iglesia. 43% de 100 personas que decían que eran cristianos, 43 iban fielmente a la iglesia. 10 años más tarde, en el 2020, ese número se había reducido a un 29%. Es decir, que de 100 personas que decían ser cristianos, 71 no iban a la iglesia y 29 se congregaban. Principio del 2020. Y pudiéramos decir, sí, pero ese fue el año de la pandemia. Pero la pandemia arrancó duro en febrero del 2020 y estas estadísticas son de antes. Es decir, que antes de la pandemia habíamos abandonado el compromiso de congregarnos. Y no asisten a la iglesia, ¿saben por qué? Dicen ellos. Porque el 44% de estos que no asisten dicen que ellos tienen una mejor manera de ser cristianos que ir a la iglesia. Yo conozco gente que me dice, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Es que yo soy cristiano a mi manera. Y yo sigo al Señor como yo quiero. Y quiero que usted sepa que ni usted ni yo estamos llamados a seguir al Señor como nosotros queramos. Estamos llamados a seguir al Señor como Él ha instituido en su palabra. No como Él quiera. Otros, un 38% dice que hay algo en su congregación que no le agrada. Pero déjame decirte algo con respecto a eso. Yo sé que a nosotros mismos que estamos aquí hay cosas que no nos gustan de nuestra congregación. Yo no sé ustedes, pero a mí hay cosas que no me gustan. Pero no por eso yo dejo de congregarme. Yo sé que yo no soy perfecto y que ninguno de ustedes que me acompañan aquí son perfectos. Pero sí sé que servimos a un Dios perfecto que puede cubrir y llevarnos en amor a cubrir multitud de faltas. Dice la palabra. Yo no puedo dejar de venir a la iglesia simplemente o venir a congregarme porque no me gustan algunas cosas. No me gusta como el pastor predica. Yo sé que el pastor de esta iglesia predica malo y largo. Pero eso fue lo que Dios le trajo. Además, cuando hay cosas que no me gustan, yo tengo más bien que aportar para que logremos superar y ser mejores que quejarme y abandonar el rebaño donde Dios me ha puesto. Mira otros datos que ellos publicaron. Hay un ministerio que se llama Cruzada para Cristo, que dice que el 5% de los miembros de la lista de las distintas congregaciones no existen. Es decir, tú tomas una lista de miembros de una iglesia y hay un 5% que tú nunca vas a saber quiénes son. Dicen, el 30% nunca asiste a la congregación y están en la lista de miembros de la iglesia. Un 50% de la lista de miembros nunca recibe estudio bíblico ni ningún tipo de enseñanza que los pueda hacer crecer o madurar. Son datos serios, mis hermanos, y son datos reales. Mira este. 60% de los miembros de una iglesia no asisten nunca a las reuniones dominicales si éstas se realizan por la tarde o por la noche. No asisten porque entienden tener una mejor opción que ir a la iglesia. Son datos generales. Ahora mira datos de nuestra iglesia.
de la Iglesia Bautista Central, donde tú y yo somos miembros y nos congregamos, cada semana de la asistencia que debe tener nuestra iglesia, faltan entre un 15 y un 20%. Y en ocasiones, domingos regulares, llegan a faltar un 30% de la membresía y de su asistencia en nuestra iglesia. ¿Sabe qué me preocupa? Que mayormente son creyentes supuestamente maduros. Son creyentes que llevan años en la fe, que llevan años en la iglesia. Y usted dirá, el pastor se está desahogando hoy. En parte. Pero quiero que nos pongamos una vacuna con lo que dice la palabra de Dios en torno a eso. ¿Quieres que te diga algo un poquito más real, mi hermano? La semana pasada faltaron 38 personas de una iglesia pequeña como es la nuestra. Y 2 semanas atrás sobrepasamos la barrera de los 40. Más del 30% de la asistencia no vino a congregarse al Señor. ¿Por qué? Ahora viene la pregunta, ¿por qué? La mayoría de las veces, por ninguna razón contundente. Por ninguna razón que amerite o que impida que cada uno cumpla con su compromiso con el Señor. Yo quisiera pararme aquí hoy y darle todas las excusas que yo recibo semana tras semana cuando alguien nos falta. No lo voy a hacer por amor y respeto a los hermanos que me lo han dicho. Pero quisiera decirlo. Si ustedes me escuchan, la digo. Pero ni aunque me escuchen, la voy a decir. Mis hermanos, no nos congregamos por ninguna razón que amerite que nosotros fallemos nuestro compromiso con el Señor. Cuando usted es consciente y cuando usted piensa a sinceridad, y quiero que tú lo pienses en el día de hoy, la mayor razón de todas es la que nos advierte la palabra del Señor. Simplemente abandonamos de manera negligente nuestro compromiso. Me cogió la hora y dije que no iba a decir la excusa y ya la estoy diciendo. Me cogió la hora. Se fue la luz y no pude planchar. Está lloviendo. Y así, un sinnúmero de cosas. Y esto es algo serio, mis hermanos, muy serio. Porque la mayor evidencia que puede dar un creyente de la mala condición de su vida espiritual, de la decadencia espiritual que hay en su corazón, es la de dejar de congregarse. No hay una mayor evidencia que esa. Muestra abiertamente nuestro egoísmo. Estamos envueltos en buscar un placer personal que no tiene nada que ver con Dios en la mayoría de las ocasiones. Muestra el egocentrismo que hay en nuestro corazón. Simplemente, si no me siento bien, no voy. Y no estoy hablando de que usted no se sienta bien porque está padeciendo alguna enfermedad en un momento determinado. Simplemente los caprichos del corazón que no nos hacen sentir a gusto porque vivimos una vida egocéntrica. Muestra una apatía espiritual severa. No me interesa congregarme, no quiero ir, simplemente. Pero tú vas a escuchar la palabra de Dios, no me interesa. Pero vas a disfrutar del calor de los hermanos, no me interesa. Y a veces venimos y tenemos el cuerpo aquí y la mente en Punta Cana, en un chailoncito con una piña colada en la mano. Y cambiamos, como dice Moisés, el deleite temporal del pecado por el deleite eterno que Dios nos puede dar. El no congregarte es una muestra de falta de amor por tus hermanos, de falta de amor a Dios, pero sobre todo, como Demas, es una muestra de mucho amor por el mundo. Cuando yo cambio mi cita con Dios por algo temporal de lo que el mundo me ofrece, le estoy diciendo a Dios, yo amo más al mundo que a ti. Le estás diciendo a Dios, la cruz puede aguantar, el sacrificio de Cristo, que se aguante. Hoy yo voy a disfrutar mi vida.
Mi vida es mía, Señor, y yo la tengo que disfrutar. Es algo serio a lo cual debemos prestarle atención. Pero lo bueno que me gusta de este pasaje es que aquí Él no solamente nos llama a congregarnos, nos está diciendo, ten cuidado si no lo haces, sino que Él nos muestra que hay bendición en congregarnos. Él nos dice, no dejes de congregarte porque hay bendición en congregarte. Hay bendición en hacerlo. Y la primera bendición que podemos ver aquí es que congregarnos nos lleva a obedecer a Dios. Nos lleva a obedecer a Dios. Es Dios mismo que nos manda a congregarnos. Es Dios que nos llama a tener comunión con Él por medio del culto público y comunitario. Mira cómo lo dice la Biblia desde el Antiguo Testamento, Salmo 68, versículo 26. Dice, bendigan a Dios en las congregaciones, al Señor, ustedes, linaje de Israel. Salmo 95, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia, dice la palabra. Mira el Salmo 122, versículo 1, un texto que cada uno de nosotros conoce bien. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es el Señor que nos llama a congregarnos. Y cuando tú ves las palabras que aparecen ahí, congregaciones, vengan, vamos, el Salmo 133, versículo 1 que dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. El contexto de cada uno de esos pasajes es el culto público. Lo que está haciendo es un llamado a congregarnos. Lo que está haciendo es un llamado a que vengamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón y con todo lo que nosotros somos y tenemos. Mira el Nuevo Testamento, cómo se nos retrata a la iglesia congregada. Hechos capítulo 2, versículo 42, perseveraban en la fe, congregándose. Cuando tú te congregas, mi hermano, tú estás batallando por perseverar en tu fe. Cada día en la semana tú estás siendo golpeado, tú estás batallando contra las aflicciones de este mundo. Tú estás batallando en contra de los pecados que deleitan tu corazón. Y cuando tú vienes a congregarte, tú estás diciendo al Señor y a todos los que te ven, yo estoy luchando por perseverar y por ser fiel a Dios. Mira cómo dice el capítulo 4, versículo 31 del libro de los Hechos. Después que oraron en el lugar donde estaban reunidos, en el lugar donde estaban congregados, la palabra reunido, eso es lo que apunta allí. La misma palabra que está aquí, congregarse. Ellos estaban esperando al Señor, congregados. Y dice que después que oraron juntos, la tierra tembló y el poder del Señor llenó su vida al punto que salieron a compartir la palabra con denuedo. ¿Cómo se fortalece tu corazón si no es en la congregación? ¿Cómo se calman tus ansiedades si no es en el estímulo de la comunión con los hermanos? 1 Corintios capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice, haciendo alusión a cómo ellos se congregaban, le dice, el primer día de la semana, está hablando a la iglesia, en el contexto de que ellos iban a tomar algo para ofrendar para aquellos que no tenían. Y el apóstol Pablo le dice, el primer día de la semana, cada uno ponga aparte lo que ha guardado para el Señor. Cuando aquí en el texto que leímos hoy, Hebreos capítulo 10, nos llama a acercarnos, a no dejar de congregarnos, nos está haciendo un llamado a practicar lo que mayor obediencia trae a la vida del hombre, que es obedecer a Dios. Es obedecer a Dios. Esa es la primera razón por la cual nos congregamos, mis hermanos. Nosotros nos congregamos no para satisfacer a nadie, nos congregamos para obedecer al Señor. Esa debe ser mi motivación y debe ser tu motivación. Congregarte porque hay bendición en obedecer a Dios. Eso no es lo que dice el Salmo 133. Mira cuán bueno es que estén los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor ¿el qué? Cuando tú vienes a congregarte, algo de esa bendición que Dios envía tú te llevas en el corazón.
¿Y quiere que le diga algo, mi hermano? A veces no solamente nos la llevamos en el corazón, nos la llevamos en el bolsillo. Y a veces nos la llevamos hasta en una fundita. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe tus necesidades, dice la palabra. Y Él, por medio de tus hermanos y el redil donde te ha puesto, va a suplir esas necesidades. ¿Por qué dejar de congregarnos cuando allí está la bendición de Dios? ¿Tú has pensado eso? ¿A quién tú le fallas cuando no vienes a la iglesia? Hay hermanos que me dicen, yo estaba esperando su llamada por hora, porque yo sabía que como yo no fui a la iglesia el domingo, usted me iba a llamar. No, mi hermano, yo no te estoy llamando para supervisarte. Yo no te estoy llamando para ponerte 30 días de multa. Te estoy llamando para saber si hay alguna necesidad en la que como tu hermano y como pastor te pueda ayudar. Porque cuando tú no vienes a la iglesia, tú no me fallas a mí, tú le fallas a Dios. Tú le fallas a Dios. Yo no le fallo a la familia, yo no le fallo a los amigos, yo no le fallo a la sociedad. Cuando no nos congregamos, le fallamos a Dios. Él es que nos ha pedido congregarnos. Y sobre todo, cuando no nos congregamos, nos perdemos la bendición de Dios. No la bendición de los hombres. Y yo sé que hay una pregunta rodando en sus mentes en este momento, diciendo, ¿entonces es pecado no venir a la iglesia? Déjame decirte, mi hermano, no es pecado no venir a la iglesia. Cada uno tiene situaciones que a veces ameritan que no pueda venir a la iglesia. Hace 2 años atrás yo pasé 6 meses sin poder venir a la iglesia. 6 meses sin venir a la iglesia. Hay momentos en los que usted está atravesando alguna necesidad que amerita que usted no pueda salir ni llegar, y el Señor lo sabe. No es pecado. Ahora, es pecado cuando tú de manera negligente no vienes. Ahora, es pecado cuando tú simplemente cambias la gloria de Dios por el deleite de los hombres y abandonas el compromiso que tienes con el Señor. Es pecado cuando tú no haces ningún ajuste en tu agenda y la soga más fina es el Señor y tú rompes la soga para irte al mundo y no congregarte. Eso sí es pecado. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuando estamos atravesando situaciones que ameritan que nosotros no podamos llegar. Y Él sabe lo que hace. En su gracia nos va a proveer lo que nosotros necesitamos, aún espiritualmente. Pero cuando simplemente yo no vengo porque yo no quise venir, bueno, tú tienes que saber que tú estás fallando, pero es a Dios que le está fallando. No es a los hombres. Y algo más que nosotros podemos ver aquí, mis hermanos, es que congregarse trae bendición, porque la obediencia al Señor es algo que nos incluye a todos. Es algo que nos incluye a todos. Aquí Él comienza diciendo y mostrando esto cuando dice, hermanos. Entonces, hermanos, Él está hablando a todos aquellos que han conocido a Cristo, a todos aquellos que, como dice Juan capítulo 1 versículo 12, se les ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto nos incluye a todos, nos incluye. Es un llamado para todos los creyentes, viejos y nuevos en la fe, maduros e inmaduros. Todos están puestos bajo la orden de la obediencia al Señor. En una ocasión estaban dando un taller en una iglesia y se había preparado con cierta expectativa. Y comenzó la enseñanza, comenzó el trabajo que se había previsto y unos hermanos se quedaron fuera. Se quedaron fuera y dijeron que no, ellos no iban a entrar. Ellos no necesitaban eso, ellos se sabían esas cosas ya. Ellos eran creyentes muy viejos, ya a ellos no había que enseñarle nada más que eso. Oigan eso. Oigan qué cosa más seria esa.
La palabra de Dios nos dice aquí, los viejos tienen licencia. Ahora los nuevos tienen que congregarse hasta que se pongan viejos. La palabra dice, hermanos, no dejen de congregarse. Y partiendo de lo que nosotros tenemos aquí, que tenemos gente adulta y gente joven, que tenemos gente que tiene muchos años en la fe y otros que tienen pocos meses en la fe, tenemos que saber que todos estamos llamados a congregarnos. Además, el mismo pasaje lo sugiere. Gramaticalmente, cuando tú ves los verbos que tenemos allí, él dice, no dejemos, acerquémonos, mantengamos, consideremos, exhortándonos. Todos están apuntando a la congregación, no a alguien de manera particular. Tenemos que congregarnos porque congregarnos es obedecer a Dios. Y la palabra de Dios dice, si tú me amas, ¿qué tienes que hacer? Guarda, obedece mis mandamientos, dice el Señor. Congregarnos incluye al fiel, pero incluye también al infiel. Incluye al fiel para fortalecerlo en su compromiso con el Señor, para que cada día sepa que la única solución a los problemas de tu vida está a los pies de la cruz de Cristo. Para que tú sepas que cuando tú vienes y te fortaleces, lo haces porque la presencia de Dios está aquí en medio nuestro. Porque tú vienes a adorar a aquel que murió en la cruz para derrotar a los poderes que quieren venir en tu contra en el día de hoy. Pero incluye al infiel para que sepa que tiene que corregirse, para que sepa que tiene que seguir adelante, para que sepa que tienes que batallar con tu vida de forma tal que seas fortalecido y puedas cambiar la mala práctica de dejar tu compromiso por Dios para seguir a los hombres. Pero también, mi hermano, congregarse incluye al que está pasando por dificultades y al que tiene una vida tranquila. Incluye al que está atravesando por pruebas y a aquel que se siente que está siendo cuidado. Incluye al que se siente débil en la fe y a aquel que se siente fortalecido. Recuérdate que estos eran hermanos que estaban atravesando tribulaciones. Estos eran hermanos que estaban siendo perseguidos. Estos eran hermanos que de una forma u otra se estaban jugando la vida al congregarse. Y el escritor le dice, no dejen de congregarse. La fortaleza de nuestra vida está a los pies del Señor. No está cuando cada uno de nosotros vive de manera independiente. Yo creo que tú pienses en eso en el día de hoy. ¿Qué te impide congregarte? Yo quiero que tú pienses hoy, ¿de qué manera yo estoy siendo negligente al venir al Señor? Yo quiero que tú te mantengas pensando cada día y que te analices cuáles son las cosas que me llevan a negociar mi compromiso con Dios para irme detrás del mundo. Mi hermano, nuestro corazón por naturaleza se llena de apatía, pero la palabra de Dios nos llama con fervor a no dejar de congregarnos. No abandones la bendición que Dios te permite disfrutar al congregarte cada semana. No abandones la bendición que Dios te permite disfrutar al participar cada semana de la célula donde Él te ha puesto. Si tú no tienes una célula cerca o por alguna situación no te puedes transportar, aún virtual tenemos una célula donde tú puedes recibir la bendición de Dios. ¿Qué hay en tu corazón que impide que Cristo sea glorificado por medio del congregarte? ¿Para ti hay mayor bendición fuera o dentro de la iglesia? ¿Cuáles son las cosas que tú puedes decir? Yo no voy a la iglesia, no me gusta por tal o cual situación. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, debe ser un lema en nuestra vida. Quiero terminar haciéndote una ilustración de esto.
algo que leí hace muchos años, hablando de estas cosas. Una señora mayor que vivía sola, creyente, había encontrado en su iglesia un refugio, una familia. Sus hijos se habían ido, vivían en lugares lejanos, algunos en países diferentes. Y ella estaba solita. El Señor tocó su corazón, ella conoció al Señor y comenzó a congregarse en una iglesia. Y en aquella iglesia fue tan ministrada que se convirtió para ella en una familia. Fielmente aquella señora se congregaba y servía al Señor en aquella pequeña iglesia. Un día, domingo en la mañana, cerrando su puerta para ir a la iglesia, escucha una voz que la llama: mami, aquí estamos. Uno de sus hijos había llegado, había ido a visitarla. Y la señora lo mira, lo abraza, lo besa, feliz porque él había llegado. Y le dice: pero yo voy para la iglesia. Dice: mami, pero yo vine a visitarte, pero yo voy para la iglesia. Mami, pero yo acabo de salir de un vuelo de un país a otro para venir a visitarte. Ella le dijo: pero yo voy para la iglesia. Mami, pero yo traje tu nieto para que tú lo conozcas. Y dice: sí, pero yo voy para la iglesia. ¿Tú quieres? Ven conmigo, vamos a la iglesia. Ahorita volvemos a la casa. O espérame aquí y a mediodía yo regreso. Su hijo la mira y le dice: mami, ¿y tú no puedes dejar de ir ni un día a la iglesia? Tú no eres indispensable, la iglesia no te necesita. Y ella le dijo: no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia me necesite. Yo voy a la iglesia porque yo necesito a Dios. Yo voy a la iglesia porque yo necesito a Dios. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿O por qué tú dejas de venir a la iglesia? Es la pregunta que yo quiero que quede en tu corazón. En congregarte hay bendición, porque congregarse es obedecer a Dios.